empezamos. Ay, estoy parando, súper. Ya, ahora sí, ya estás. Bueno, vamos a orar para empezar con el estudio de hoy. Señor, gracias por esta noche. Siempre un privilegio el poder estudiar tu palabra. Y gracias porque pones en nuestro corazón aprender de ella. Nos acercamos a ella con reverencia, pidiendo que tu palabra nos enseñe. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado siguiendo un material, un estudio que que preparé para ustedes, ¿verdad? Cómo servir a Dios, todas las posibilidades que tenemos para servir a Dios, para aquellos en cuyo corazón está servir a Dios de alguna manera. Y lo que hemos visto hasta ahora es la primera manera de servir a Dios, que era ganando almas para Cristo, ¿verdad? La segunda manera era discipulando, cuidando de la gente en la iglesia, cuidando de las ovejas. Y luego la tercera estábamos hablando de la iglesia, edificando la iglesia del Señor. Y aquí habíamos visto 5 puntos. Hemos tratado 3 de ellos. Orando e intercediendo, usando mis dones, usando mis talentos. Todavía nos quedan 2 pendientes, usando mis recursos y usando el tiempo. El día de hoy vamos a tratar usando nuestros recursos para servir a Dios. ¿Ok? Para eso vamos a empezar leyendo un texto bíblico en Mateo capítulo 10, versículo 8. Mateo capítulo 10, versículo 8. Mateo 10, 8. Ya está. Muy bien. Empezamos entonces por Rosa, que lo lee. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Muy bien. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Este pasaje está cuando Jesucristo envía a predicar a sus discípulos, ¿no? En el versículo 7 dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, lo que está diciendo acá Jesucristo es que ellos tienen una misión de ir a predicar el Evangelio y que el Evangelio que ellos habían recibido era un Evangelio de gracia, de regalo, y por lo tanto, a la hora de sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos o echar fuera demonios, no podían cobrar. Exactamente. Por eso es que él dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces el ministerio que nosotros hacemos entre las personas es por gracia, ¿no es cierto? Hemos recibido de Dios un regalo que es la salvación y nosotros damos un evangelio que es de salvación, que también es por gracia, es gratuito. No podemos cobrar por ese evangelio que estamos dando. Sin embargo, el versículo siguiente es muy interesante. Dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni del calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento.
Se desdice un poco, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo pienso, pero ¿Qué? que piensen los demás. ¿No? Se Interesante. desdice porque dicen vayan calatos, pero como diciendo la gente les va a proveer, Exacto. les va a dar las túnicas, les va a dar Exactamente. el calzado, les va a dar el alimento. Exactamente. Lo que él está diciendo, Es arriesgado. lo que él está diciendo es, nosotros vamos a predicar un evangelio y no cobramos por ese evangelio. Claro. Y ir a predicar ese evangelio, hay un texto bíblico que dice que ninguno es soldado bajo a sus propias expensas, es decir, ninguno es soldado costeándose él mismo las armas, las municiones, el uniforme. De lo que Jesucristo está diciendo es, ustedes van a predicar por gracia, ustedes no pueden ir a cobrar por el evangelio, pero alguien tiene que proveerles a ustedes de su alimento. Alguien tiene que proveerles de su calzado, ¿no es cierto? Entonces, ese es lo que dice en el versículo 10, ¿no? Interesante, dice en el versículo 11, dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién es en ella digno y posad allí hasta que salgáis. ¿Qué significa con digno? ¿El que tenga mejor posición económica o más No, influyente? creo que parece digno más. de recibir Claro. al mensajero de Dios. ¿Quién es digno de recibir al mensajero de Dios? Y luego va a decir que esa persona recibe beneficio. Dice, al entrar en la casa saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Pero ahí el 14 es bien interesante, ¿no? A ver. Y dice, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Correcto. ¿No? El versículo 15 es fuertísimo. Fuertísimo. ¿Sí? De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Claro. ¿Wow? Entonces, el evangelio es por gracia, lo recibimos por gracia, damos por gracia, pero no quiere decir que no tiene costo. Alguien tiene que Alguien tiene que cubrir el costo, ¿verdad? Entonces, esto es algo interesante porque cuando hablamos de servir a Dios con nuestros recursos, hay un principio que tenemos que aprender. Y es que, aunque el evangelio debemos darlo por gracia, en realidad no significa que no tenga un costo. Tiene un costo, sino que otro paga por ello. La mejor ilustración que tenemos acá en Suiza es la educación. Claro. La educación. Claro. Cuando nuestros amigos en Lima me preguntan, me dicen, ¿la educación en Suiza es gratuita? Sí. De cierta manera, sí. ¿O no? Sí, es gratuita. Salen de los impuestos. Correcto. Claro. Es gratuita para los alumnos. Claro. Es decir, los alumnos es gratuita. La educación en Suiza, hasta la universidad prácticamente, es gratuita. Pero no quiere decir que no tiene un costo. Profesores, administración, edificios, canchas de fútbol, limpieza, mantenimiento, Desde los cuadernos, desde los cuadernos, los todo. libros, todo eso tiene un costo. ¿Y dónde se cubre ese costo? Con nuestros impuestos. Así es. Exacto. Entonces, es gratuita, pero no significa que no tiene un costo. Es como cuando nosotros estamos en internet y escuchamos una canción muy bonita y decimos, me la bajo. Entonces te bajas la canción, ya la tienes ahí para escucharla. ¿Cuánto te costó? Nada. Pero eso no significa que no tiene un costo. La producción de esa canción tiene un costo. Músicos, compositores, arreglistas, salas de audio, etc. Entonces hay muchas cosas que nosotros llamamos gratis, pero que en realidad tienen un costo, ¿verdad? Lo mismo pasó con nosotros, con los misioneros que llegaron a nuestros países. Cuando el misionero llegaba a nuestro país, ellos tenían la premisa de que no debían recibir dinero de los nacionales. Era una ley. Todos los misioneros no podían recibir ningún sueldo de la Iglesia Nacional. Entonces, básicamente el ministerio que hacían los misioneros era gratis. Pero alguien cubría sus... Pero alguien cubría sus costos, que eran sus iglesias en los Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Que cuando ellos vinieron y sembraron las iglesias, ellos eran pastores que no le costaban a la iglesia.
Y cuando ellos terminaron su ministerio, decidieron irse a Estados Unidos. Y la gente que se acostumbró, la gente se quedó en la cabeza con la idea Todo es gratis. de que el ministerio es gratis, ¿no? Porque nadie cobra por eso. No era así, era que ellos les sostenían de Estados Unidos. Y por eso hoy en día en muchas iglesias evangélicas es difícil el lograr que la gente entienda que el ministerio tiene un costo y que hay que cubrirlo, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Qué se le puede decir a esa gente que dice Jesús predicaba gratis? Porque están diciendo eso. ¿Sí? Jesús predicaba gratis, no tenemos por qué estar dando el diezmo y esas cosas. Jesús, y hay una cosa interesante. ¿Cuánto me costó mi salvación? A mí. La sangre, a ti nada. A mí nada. A él fue el que pagó. Él pagó por mí. Y este es un concepto absolutamente bíblico. Jesús pagó por mí. Así, él iba a predicar el Evangelio, pero el Evangelio no tenía ninguna eficacia, no tenía ningún resultado, a menos que Jesús pagara por mí en la cruz. Todas las palabras de Jesús hubieran sido muy bonitas, una filosofía muy interesante, pero el hecho de Jesús fue que él vino a morir en la cruz. Él no vino solamente a predicar, él vino a morir en la cruz. Y en el momento en que él estaba muriendo en la cruz, pagando por mí, en mi lugar, es que yo puedo obtener salvación por fe. Cuando la gente piensa, cuando la gente dice, no, que todo esto es, que todo no tiene costo, ¿cuánto le costó a Dios nuestra salvación? ¿Cuánto le costó a Dios nuestra vida eterna? La vida de su Hijo. O sea, Él pagó por nosotros, ¿no es cierto? Ahora, hay una cosa interesante que encontré en los textos bíblicos en Corintios. Quiero que leamos Corintios. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 7. 11:7. Acá estamos. Le toca a Lucy, por favor. 11:7. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. La palabra cabal es gratis. Gratis. Lo que está diciendo, Pablo está frustrado. Pablo está frustrado. Él mismo dice, pequé, o sea, me equivoqué. Exacto. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto les he predicado el evangelio gratis. Pablo dice que esto es para él como una frustración, como un error, ¿no? Pablo ha estado predicándoles a los de Corintios sin hacerles entender que el evangelio tenía un costo y sin que el Corintio entendiera que había un costo. Ellos asumían que la predicación de Pablo era gratis. Ellos no estaban entendiendo la situación. Y Pablo se siente que cometió un error al no enseñarles su responsabilidad de sostener la obra. El capítulo más frustrante está en 2 de Corintios, en 1 de Corintios en el capítulo 9. 1 de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. ¿Qué versículo? Yo lo voy a leer porque son varios versículos. 1 de Corintios 9. Recuerden que Pablo está frustrado. ¿Por qué? Porque los corintios están siendo beneficiados con el evangelio, pero no asumen que el evangelio tiene un costo. Y no asumen que es su responsabilidad. Entonces, en 1 Corintios 9 dice, ¿Versículo 1? sí, desde el versículo 1. ¿No soy yo apóstol? Dice. ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol,
para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Interesante. Imagínate que el apóstol está diciendo a la gente de Corintios, ¿acaso no tengo derecho a comer y beber? ¿No tengo derecho a eso? Cosas básicas. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Pedro, Cefas. O sea, no tenemos derecho a tener una esposa conmigo, viajar con una esposa, ¿no? O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Es decir, todo el mundo, todos los apóstoles tenían derecho de no trabajar, sino de concentrarse en el ministerio. Pero Pablo dice, o sea, ellos sí tienen ese derecho de no trabajar y trabajar en el ministerio, pero nosotros no tenemos ese derecho. O sea, nosotros no. Nosotros no tenemos derecho a no trabajar. Nosotros tenemos que trabajar afuera para poder sostener nuestro ministerio. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto como hombre? Pregunta él. No. ¿No dice esto la ley también? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué quiere decir esto? El mismo Pablo pregunta, ¿acaso Dios está preocupado de los bueyes? ¿O lo dice por nosotros? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros lo escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ahora, lo que él dice es no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué es eso? El buey está trabajando para ti. El buey está arando la tierra. O sea, el buey te está sirviendo al propósito de sembrar, cosechar tu propia tierra. Entonces, mientras el buey va jalando el arado, también va comiendo las plantas, va comiendo las ramas. Entonces la enseñanza es, ¿por qué le vas a poner bozal si el buey te está sirviendo? Necesita energía. Claro, si el buey está sirviéndote, ¿por qué vas a impedir que coma? ¿No es cierto? Entonces, Pablo está frustrado con la gente de Corintio, porque la gente de Corintio no está entendiendo que el Evangelio tenía un costo, Claro. y ellos pensaban que no, que todo era gratis y que en todo caso, si Pablo necesitara, que trabaje, pues, ¿no? Que trabaje secularmente, haciendo carpas. Y entonces una cosa interesante de Pablo es que les va a decir, miren, en 2 de Corintios, capítulo 11, 2 de Corintios 11, versículos 8 y 9. 2 de Corintios 11. Ahora sí leo. 11, 8 y 9, ¿no? Sí. He despojado a otras iglesias al recibir un salario para servirles a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, no fui una carga para nadie, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Procuré entonces no ser una carga para ustedes y seguiré haciéndolo así. ¿Qué es lo que está diciéndole Pablo? Dice, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario
para serviros a vosotros. Claro. Otras iglesias le pagaban. O sea, la figura de los misioneros que comentó. Exacto. Claro, la figura de los misioneros. Cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de ser los gravosos, de ser una carga para ustedes. Segunda de Corintios capítulo 8, versículos 1 al 4. Segunda de Corintios 8, versículos 1 al 4. Manquilla. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y la profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces lo que Pablo está diciendo es que la iglesia de Macedonia, y miren estos textos, ¿eh? Dicen, la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Cuál era el privilegio? A pesar que eran pobres. Estaban pasando dificultades, eran pobres, pero ellos dicen... Permítanos ayudar de eso. Exacto, permítenos, por favor, permítenos ayudarte en este ministerio que tú estás cumpliendo entre los corintios. En otras palabras, y a mí me llamó mucho la atención esto, porque comencé a investigar, no lo he puesto acá por falta de tiempo, comencé a investigar Macedonia, la palabra Macedonia. ¿Y qué encontré? Que Pablo menciona varias veces, tengo que ir a tal parte, voy a ir hacia Jerusalén, pero primero paso por Macedonia. Al banco. Primero tengo que pasar por Macedonia. Caja chica. Primero tengo que pasar por Macedonia porque voy a recoger una ofrenda, dice, Claro, las ofrendas. para los santos que estaban pasando dificultad. Voy a pasar por Macedonia primero, antes de ir a Jerusalén. Porque Macedonia era quien estaba financiando los viajes, estaba sosteniendo los viajes. Y esto es importante porque el Evangelio tiene un costo. Claro. Predicar el Evangelio tiene un costo. Si no lo cubro yo, significa que otro lo está cubriendo, pero no significa que uno vive del aire. Entonces, no solamente hacía carpas, como dicen. No, él hacía carpas cuando no había gente como la gente de Macedonia, o sea, él estaba dispuesto a trabajar, pero eso no quita la responsabilidad. Hace un tiempo atrás estuvimos discutiendo con una persona en una página web de estas de Eclesia, que es como un fórum donde uno discute con gente, y un hombre agarró y me dijo, no, los pastores deberían trabajar secularmente para mantenerse, ¿no? Y entonces yo le dije, cambia de lugar con el pastor, cambia de lugar, que él tenga tu trabajo y tú haces el suyo. Entonces él me dijo, ¿y de qué vivo yo? No, pues igual que el pastor, pues le dije, igual que el pastor, te buscas un trabajo secular. No, como está trabajando secularmente y tiempo para mi familia. Entonces le dije, ¿te das cuenta qué sinvergüenza eres? Son muy... ¿Qué sinvergüenza, no? No, que el pastor trabaje y luego en las noches haga consejería de estudios bíblicos, prepare las predicas del domingo, prepare todo, pero de lunes a viernes trabaje para sostenerse. Y eso es mezquindad. ¿Sí? El evangelio, para que crezca, necesita recursos, de alguien que cubra el costo. Si yo no estoy aportando, otro lo está haciendo. Así es. Tenemos ahora, por ejemplo, a este misionero
Gabriel Agostini, que viene ahora en julio. Viene con... Lindo, con Judy. no sé si con Judy, porque Judy Está malita. está un poquito malita. Pero si viene, Gabriel, por ejemplo, viene y no nos cuesta, porque el ministerio de él es traer maestros, traer predicadores, pero que los cubre su propia iglesia o los cubren ellos mismos. Entonces, cuando llega al aeropuerto, ellos se han pagado su pasaje para llegar hasta acá, ¿no es cierto? Y nosotros decimos, es gratis, no nos cuesta, pero sí está costando. Pero luego cuando lo recogemos en el aeropuerto, desde el momento en que salimos para recoger al aeropuerto, y tenemos que darle estadía y lugar y comida y todos los gastos, esos son gastos adicionales del ministerio. Y entonces, ¿quién cubre eso? Todo ministerio entre nosotros tiene un costo. Alguien lo está cubriendo. Alguien lo está cubriendo. Y si no soy yo, es otro el que está cubriendo el ministerio que me sirve a mí. Y esta es la gran pregunta que yo les dejo ahora, ¿no? ¿Tienes un corazón de Macedonia o tienes un corazón de Corinto? El corazón de Macedonia, generoso para sostener el ministerio. Corazón de Corinto, egoísta para beneficiarse solamente del ministerio, ¿no? ¿Ok? Entonces, habiendo dicho todo esto, queda claro entonces cuál es el objetivo de los diezmos y las ofrendas, ¿no es cierto? Muy bien. Básicamente, los diezmos y las ofrendas, quiero que leamos Números 18, 21. Números 18, 21. Acá está. 18, 21. ¿Qué nos dice acá? ¿Veo? Sí, le toca a Mónica, le toca a Mónica. ¿No era Mónica? no, le toca. No, ok. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Muy bien. Noten este texto, ¿no? Dice, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio. Acá tenemos que decir algo. Hay mucha gente que le gusta evadir sus responsabilidades y lo hacen a veces de una manera muy inteligente. Entre estas, dicen, estos textos son del Antiguo Testamento. Ajá. No tenemos hoy en día levitas, no tenemos sacerdocio, ¿no es cierto? Muy bien. Pero estos principios que Dios aplica en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿cuál es la diferencia con hoy en día? ¿Cuál es la diferencia cuando Dios llama a una persona a que deje sus metas personales, su carrera profesional y se dedique al ministerio? ¿Cuál es la diferencia entre un levita y un hombre que ha dedicado su vida al ministerio, como dicen los apóstoles, al ministerio de la palabra, de la oración, ¿no? Lo que hacía Pablo, interceder, predicar, enseñar. Si dedicamos su vida, ¿acaso no es correcto aplicar este término? Pero, algo que es importante. Noten ustedes que nosotros no sostenemos pastores. Nosotros no sostenemos pastores. Nosotros sostenemos ministerios. Que hay una gran diferencia. Acá dice, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. ¿Cuál es la diferencia? Porque mucha gente agarra y dice a veces, bueno, vamos a levantar una ofrenda para el pastor. No, no es así. Es para sostener el ministerio. Es para sostener el ministerio que te está beneficiando a ti, a tu familia, a tus hijos alrededor. Es decir, yo estoy sosteniendo un ministerio espiritual. No estoy sosteniendo a una persona. ¿No es cierto? No estoy sosteniendo a una persona,
sino que esa persona desarrolla un ministerio. Esa persona desarrolla un ministerio en mi vida, con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con mis padres. O sea, esa persona está desarrollando un ministerio. Y entonces yo quiero sostener ese ministerio, porque no estoy sosteniendo a esa persona en forma individual. La labor que hace. Muchas veces hemos visto esto en la iglesia. La gente a veces dice, vamos a recoger una ofrenda. Y alguno ahí que tiene algunos pensamientos incorrectos en el corazón, agarran y dicen, esa es la ofrenda para el pastor. No, no es la ofrenda para el pastor. Es la ofrenda para sostener el ministerio que te beneficia con la palabra, con la enseñanza, con la consejería, con la intercesión, con la oración, el ministerio en medio nuestro. Nuestros diezmos y ofrendas es para sostener un ministerio, porque ese pastor puede salir, pero cuando tenemos los recursos, podemos tener otro. El ministerio continúa. El ministerio no se acaba cuando un pastor sale, porque tenemos los recursos para sostener un ministerio y puede ser otro pastor el que venga. Esto es muy importante porque la gente a veces piensa que sus ofrendas van directamente a lo que el pastor se gana. No es así. Yo doy mi ofrenda, mis diezmos, mis ofrendas, para sostener el ministerio de estas personas que están desarrollando un ministerio espiritual en mi vida y por el cual yo me beneficio de eso, ¿no es cierto? La segunda razón, y eso incluye la iglesia, obviamente, ¿no? Eso incluye los gastos de la iglesia, mantenimiento de la iglesia, papeles, impresiones, luz, agua, teléfono, transporte, ¿no es cierto? Y esto debemos, ¿por qué? Porque todo eso tiene un costo y alguien tiene que cubrirlo. Cuando en la iglesia, llegamos a la iglesia, esta iglesia está limpia, pero se utilizaron cosas para limpiarla. ¿Quién la cubre? Si tuviéramos nuestro propio local, ¿quién cubre eso? Si las personas en realidad tienen que recoger un misionero o hospedarlo en un hotel, un hostal, o comprar una impresora o sacar una fotocopia, ¿quién cubre todo eso? Entonces, nosotros no estamos sosteniendo a un pastor, estamos sosteniendo a un ministerio que incluye todos estos gastos en general, ¿no? Cuando no aporto, no hay para el ministerio, pues. No hay para el ministerio, ¿no? Y aquí alguna vez hay que pensar en esto, porque alguna gente dice, que los pastores trabajen secularmente, ¿no? Y es correcto. Yo cuando hablo con los pastores, yo les digo, si es necesario y tienes que trabajar secularmente, pues te toca para sostener a tu familia. Pero eso no está quitando la responsabilidad, o mejor dicho, la irresponsabilidad de estas personas. Porque estas personas tienen una obligación delante de Dios que no lo están cubriendo. Pastor, pero hay veces que en algunas iglesias no enseñan a diezmar. Sí, pues. No les enseñan a diezmar y lo consideran que ellos pueden hacerlo libremente, si buenamente. Claro, eso uno lo hace libremente, pues es un compromiso con el Señor. Pero y no diezman porque dicen, no, eso es del Antiguo Testamento. Pues no. Y ahorita voy a tocar ese tema porque tengo una buena ilustración al respecto, pero cuando nosotros hemos tenido en el pasado, por ejemplo, pastores que han trabajado en el ministerio, y muchas veces la gente dice, que el pastor trabaje secularmente, sea, como administrador, como chofer, lo que sea. Y lo que yo siempre digo es, si la iglesia no entiende que el ministerio tiene un costo, y quieren que el pastor se costee a sí mismo el ministerio, al final terminamos teniendo un administrador más, un pastor menos. Porque si ustedes de alguna u otra forma entienden lo que es el matrimonio, ¿qué quieren con un marido que salga de la casa a las 6 de la mañana, regrese a las 5 de la tarde y no tenga tiempo ni para la esposa, ni para los hijos, ni para la casa, porque de ahí tiene que ir a hacer ministerio en la iglesia? Claro. Ustedes como esposas no van a reaccionar, no le van a decir, oye, quédate, o sea, ¿no? Entonces llega un momento en que el pastor tiene que tomar una decisión, o pierde a su familia, o sale de la iglesia, pues una de las dos, ¿no?
Entonces, este tipo de conceptos que circulan por ahí son así de negativos. No solamente sostiene la iglesia, según la Biblia, no solamente sostiene la iglesia y el ministerio, pero también hay dos razones para invertir mis recursos en el reino de Dios. Uno es en la extensión del reino de Dios en el mundo. Vamos a leer Marcos 16, 14 y 15. Marcos 16, 14 y 15. Catorce, 15. 14 y 15 dice: Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tenemos una misión de parte de Dios que hay que cumplir, que no solamente es desarrollar un ministerio en medio nuestro, pero es ir al mundo entero y predicar el evangelio. Eso tiene tremendo costo. Y muchas veces no entendemos que ir a todo el mundo y predicar el evangelio implica una serie de gastos, ¿no? Hace unos años tuvimos la conferencia de misioneros en Turquía. Me encontré ahí con varios amigos de tiempo atrás. Estaba Javier Cortázar, Pancho Cerrón, Juan Carlos Parodi y toda esa gente, ¿no? Y escuché testimonios de misioneros que están trabajando en Uzbekistán, en Turquía, en Irán, ¿no? Y para mí fue tan impresionante que esta gente tenía en su corazón ir a esas naciones a predicar el evangelio. Cosa interesante es que nosotros los latinos tenemos más entrada por nuestra cara. Sí. Los gringos tienen menos entradas, los ojos azules tienen menos entrada, la gente los ve con recelo, pero nuestra cara se parece mucho a la de ellos y nosotros tenemos más facilidad de entrar en esos ambientes. Pero no se llega así, no se extiende el evangelio así nomás. Alguien tiene que cubrir el costo. Por eso, si Dios pone eso en mi corazón, yo puedo ser parte de la extensión del reino de Dios. Y para eso son mis diezmos y mis ofrendas, para sostener la extensión del reino de Dios. Las misiones. Y en tercer lugar, la tercera razón para la cual se usan mis diezmos y ofrendas es para ayudar a los necesitados. La Biblia habla de huérfanos, viudas, enfermos, encarcelados, ¿no? Hay un texto en Romanos capítulo 15, Romanos 15. versículos 25 y 26. Romanos 15, 25 y 26. Me toca a mí, ¿no? Sí. Pero ahora voy a Jerusalén para servir a los santos. Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Muy bien. Entonces, a veces encontramos entre nosotros mismos, entre los santos, encontramos gente que le toca pasar época difícil. Todos hemos pasado por épocas de bonanza, pero también hemos pasado por épocas de escasez. Y en esos momentos, cuando tienes época de escasez, no hay cosa más maravillosa cuando el pueblo de Dios reacciona. Porque ustedes saben que los pobres apestan, ¿no es cierto? Cuando alguien está en época mala, cuando alguien está en época de escasez, todo el mundo no quiere verte, porque saben que necesitas. Entonces, cuando el pobre está pasando un momento de angustia y pide, por favor, necesito ayuda y todo, en un principio la gente reacciona, bueno, está bien, pero si la necesidad se continúa y vuelve a pedirte, ya te pones incómodo, y te vuelve a pedir, entonces ya lo ves como leproso. Toda la vida solamente te piden, es por la necesidad que tienen. Ahora es cierto que uno tiene que buscar alternativas, pero
cuando una persona está en necesidad, la iglesia también puede reaccionar. Y la gente tiene que ver que la iglesia no solamente tiene recursos para el ministerio o para extender el reino, pero la iglesia también tiene que apartar una cantidad para sostener a las personas que estén pasando por necesidad, ¿no es cierto? Y acá hay tantas ilustraciones al respecto, ¿no? Recuerdo un tiempo atrás, hace muchos años atrás, una señora me llamó, había asistido a una iglesia en donde por alguna circunstancia ella pasó, entró y me escuchó predicar. Estábamos en Lima y la señora me llamó, se consiguió mi teléfono y me llamó a la casa a la semana siguiente y me contó la historia. Y me dijo, pastor, usted predicó hoy día acerca de la necesidad de volver a Dios y de caminar íntegramente y rectamente los caminos de Dios, y yo me siento mal, me siento verdaderamente mal, quiero volver al Señor, pero primero quiero contarle mi historia. Y me dice, yo asistía a una iglesia hace muchos años, era profesora de la escuela dominical en la iglesia, ¿no? Mi marido no asistía a la iglesia. De repente un día mi marido se fue de la casa y nos abandonó a mí y a mis 3 hijos. Nos dejó sin nada, se llevó todo. Inclusive tenía un taller de mecánica o algo así y ordenó a toda la gente que si ella llegaba que no le abrieran la puerta, que una basura el hombre, ¿no? Y los dejó en la calle, a la esposa y a los 3 hijos, sin un peso para comer, ¿no? Entonces ella, en su desesperación, porque estaba tratando de conseguir algo de dinero para sus hijos, fue a la iglesia. Entonces se acercó donde un misionero y le dijo al misionero que si por favor la podían ayudar en este momento de necesidad. El misionero le contestó que ellos como misión estaban prohibidos de ayudar a la gente porque si no todo el mundo les iba a pedir dinero a ellos. Que para eso ellos daban una cantidad de dinero a la iglesia para que la iglesia lo administrara. Entonces tenía que hablar con la administración de la iglesia. Entonces ella pidió a la administración de la iglesia, hizo el pedido para que la ayudaran. No era un pedido para en la próxima reunión dentro de 15 días, era ahora necesitamos comer. Y hicieron el pedido a los pastores y los pastores estaban reunidos y dice que los pastores tomaron la decisión de no ayudarla porque si la ayudaban a ella iban a tener que ayudar a todos los necesitados de la iglesia. La mujer estaba desesperada, frustrada, porque había sido profesora de la escuela dominical. Salió de la oficina. Pero la conocían entonces. Era profesora de la escuela dominical de esa iglesia. Alguien, pues, me imagino que sí. La cosa es que salió y se sentó en la baranda afuera a llorar, ¿no? Y en ese momento había un matrimonio en la iglesia. Y dentro en el matrimonio habían contratado a un fotógrafo que no era de la iglesia, era un fotógrafo de la calle. Y mientras estaban desarrollando la ceremonia, el fotógrafo estaba esperando que la ceremonia terminara para entrar a tomar las fotos, se percató que la señora estaba llorando. Entonces se acercó donde la señora y le preguntó qué le pasaba. Y la señora llorando le contestó y le contó su historia. El fotógrafo, que no era creyente, sacó de su bolsillo lo que le habían pagado por tomar las fotografías y se lo dio. Cachetadón para... ¿Y cuál fue la historia? La historia es que este fotógrafo comenzó a ayudarla, es decir, en un principio iban con la esposa, el fotógrafo, la esposa, iban a ayudarla, llevándole comida, le consiguieron un cuarto donde quedarse
Y cuando fue pasando el tiempo, pues terminó siendo la amante del fotógrafo. Claro. Y ahora estaba viviendo, o sea, era amante del fotógrafo y el fotógrafo la sostenía. Entonces ella me dijo, quiero volver a los caminos del Señor, pero tengo miedo de quedarme otra vez en la calle. Porque si le digo a él, corto con él, me quedo en nada. Estas situaciones que no son fáciles, yo le dije, tienes que orar para que Dios te dé la seguridad y la confianza de que si vuelves a Él no te va a abandonar. Y sin embargo, la iglesia debe tener también recursos para sostener a los que están en necesidad. No podemos sostener a todos los pobres del mundo, obviamente que no, pero para eso son diezmos y ofrendas, para sostener el ministerio, para extender el reino de Dios y para apoyar en lo que la iglesia pueda. No tenemos todo el dinero del mundo, pero en lo que la iglesia pueda apoyar a necesitados, viudas, huérfanos, enfermos, gente que esté pasando una necesidad. Y por eso es que yo doy mis diezmos y ofrendas. ¿Entienden? Yo para eso, para que la iglesia tenga todos estos ministerios. Ahora, para entender el concepto de diezmos y ofrendas, vamos a una ilustración. ¿Ya? Vamos a imaginar que vamos a utilizar como ejemplo a Moniquita. ¿Ya? Entonces, Moniquita tiene a su mamá en el Perú. ¿De acuerdo? Vamos a imaginar que Moniquita necesita ingresar a su mamá a un asilo, porque ya está viejita, necesita atención médica, etc. Entonces, hacen las averiguaciones y descubren que el costo de mantenimiento mensual de ese asilo donde van a darle de comer, alimentar y cuidarla a la mamá de Mónica, va a costar 1.000 francos mensuales. ¿Ya? Vamos a imaginar que ninguno de los hijos vive en el Perú. Moniquita vive en Suiza. Vamos a imaginar que un hermano suyo vive en Cuba, donde los ingresos mensuales son $15 al mes. Vamos a imaginar que tiene otro hermano que vive en Centroamérica, que gana $800 mensuales. Y vamos a imaginar que tiene otro hermano en Estados Unidos que gana 2.000. Y vamos a imaginar que Moniquita está trabajando a tiempo completo en una empresa buena, que no lo explota, y gana 5.000 francos mensuales. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Ya tenemos la imagen? Ya. Muy bien. ¿Qué sería lo correcto? ¿Quién debe sostener a la mamá? Entre todos los hermanos. Entre todos los hermanos. Muy bien. A la medida de sus ingresos. Claro, lo correcto sería decir 250, 250, 250, 250. Entre 4 se cubren 1.000. El Diezmo de para Cuba no todos. puede, pues. Claro, El de Cuba no puede porque no le alcanza. Claro. 250 para el que gana 800 es un montón, ¿no es cierto? Quizás para el que gana 2.000 sea un montón, pero digamos que podría llevarlo. Para Moniquita, que gana 5.000, 250 es un esfuerzo, pero no es tan complicada la cosa. Entonces, si yo dijera, todos tienen que dar lo mismo, aunque aparentemente es equitativo, no es justo. Es equitativo, pero no es justo. Lo correcto es establecer que de acuerdo a tus ingresos, des tu aporte. ¿Verdad? Eso sería lo justo. Entonces, si decimos eso, de acuerdo a tus ingresos, entonces das una cantidad, entonces establecemos un porcentaje, vamos a decir 10%. Entonces decimos, ok, cada uno dé el 10% de sus ingresos para cubrir. ¿Qué pasaría si alguien dice que Mónica cubra, pues ella vive en Suiza? ¿Qué significa eso? Son unos aprovechados. Que son unos aprovechados. Abusivos.
Claro, ¿No es eso lo que a veces decimos en la iglesia? así es. ¿Que cubran los que tienen? ¿No es esa actitud? ¿No? Entonces, que cubran los que tienen. No, no es así. Dios ha establecido una forma que es justa, no es equitativa, es justa para que podamos sostener Claro. el ministerio, las misiones, los necesitados de la iglesia, ¿no? Y eso es lo que la Biblia dice, el diezmo. Ese es el diezmo, simplemente, así de simple, ¿no? Absolutamente lógico. Ahora, si sacamos el diezmo, el que tenía en Cuba 15 francos, un diezmo son francos 50. Un franco 50. Imagina. Claro. El que vive en Centroamérica son $800, son 80, vamos 81.50. El que vive en Estados Unidos son 200. 280. Entonces ya estamos en 280. 280. Y Moniquita va a dar 500. Son 780. Falta Aún nos faltan 220 la iglesia. ofrendas. Esas son las ofrendas. Esas son las ofrendas. La ofrenda es lo que yo por amor, en forma voluntaria, en forma sacrificial, digo, aún faltan 220 francos para sostener a mi mamá. No le puedo pedir a mi hermano de Cuba, que ya está dando lo más que puede. Quizás voy a hablar con mi hermano en Estados Unidos para que dé unos 20 francos más, pero como yo vivo, entonces yo quiero aportar un poquito más para cubrir la necesidad. Esas son las ofrendas. Las ofrendas son después del diezmo, no antes. Las ofrendas son después del diezmo, no antes. Acá hay que hablar de un tema, ¿no? Acá hay que hablar de un tema que lamentablemente está ocurriendo. Y es esto que acaba de mencionar. El diablo, quiero que vayamos a Génesis un ratito. Quiero que vayamos a Génesis. ¿Ya? Génesis capítulo 3. Ahí ya ves. ¿Ya? Génesis en el capítulo 3, versículos 1 al 3. ¿A quién le toca? Qué bonito. Ay, Entre Génesis y Apocalipsis. ¿Qué versículo? Del 1 al 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Muy bien. Lo que estamos viendo acá es una ilustración de la típica tecnología, o técnica, mejor dicho, de la técnica que usa el diablo para engañar. Cuando Dios estaba en el huerto del Edén con Adán y Eva, les dice: pueden comer de todos los árboles menos de este. Y el diablo inmediatamente lo que hace es utilizar lo que se llama el argumento pendular. ¿Cuál es el argumento pendular? Es el llevar la discusión hacia los extremos, ¿no es cierto? Entonces se acerca a Eva y le dice: así que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol, ¿no? Se va a un extremo. Se va primero a un extremo. No pueden comer de ningún árbol.
Y entonces ella dice, no. Dios ha dicho que podemos comer de todo menos de este. Y entonces el diablo se va al otro extremo inmediatamente, pendular, se va hacia el otro lado y dice, no, sí pueden comer de todo. Sino que cuando comen de todo ustedes serán como Dios, etc. Y le vende la idea. Cuando hablamos de los diezmos y las ofrendas, estamos viviendo lo mismo hoy en día. En primer lugar, empezó el diablo con este sistema pendular y se fue al extremo de lo que se conoce hoy en día como la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad ha hecho tanto daño a la imagen del pueblo de Dios, porque hoy en día se habla de la iglesia como un buen negocio, porque hay un minúsculo grupo de estafadores, ladrones, que se han hecho millonarios a costa de la iglesia. Bajo la doctrina de la prosperidad se han enriquecido un grupo reducido de estafadores que lo único que hacen es hablar del dinero, hablar de los diezmos en forma exagerada, pactos, y trae un compromiso y dale al Señor tu carro y entrégale tus joyas. O sea, estos estafadores se agarraron de esta teología de la codicia, de la teología de la prosperidad, y han ensuciado tanto el nombre de la iglesia que todo el mundo piensa ahora que la iglesia es un negocio donde los pastores se enriquecen, ¿no? En Basel estaban diciendo eso de mí. Sí. En Basel estaban diciendo algunos pastores que no estaban de acuerdo conmigo, porque yo les daba duro en la prédica. Entonces comenzaron a decir por ahí de que yo me estaba construyendo una mansión con las ofrendas de la iglesia de Basel. Entonces, más o menos, con las ofrendas de Basel, eso equivale más o menos a unos 15 ladrillos dominicales. Entonces, me demoraré más o menos unos 20 años en construirla, ¿no? Pero esta gente causó tan mala imagen que inmediatamente la gente comenzó a reaccionar y comenzaron a decir, no, eso no es así. ¿Y qué ha hecho el diablo? Se ha ido al otro extremo ahora y ha brotado una nueva corriente de gente que niega el diezmo, niega las ofrendas. Tengo un amigo en Costa Rica y ojalá que me esté viendo por el canal. Él estuvo acá, una gran persona, gran corazón, siempre muy preocupado de una sana doctrina, pero ha resbalado en este punto. Y él puso en su página un video en contra de los diezmos y las ofrendas, diciendo que eran del Antiguo Testamento, que ya no tienen nada que ver con nosotros, etcétera, etcétera, y que hoy debemos vivir solamente con ofrendas voluntarias, ¿no? ¿Y qué ocurre? Ese video que él ha puesto comenzó a tener miles de vistas. Miles. No sé si ahora igual los 100,000 o 150,000 vistas, ¿no? A todos los mezquinos les encantó. Pero luego él ha puesto otros videos sobre otros temas, ¿no? Algunos textos de la Biblia, algunos sobre el servicio o santidad, etcétera. Ha puesto otros videos. En algún momento él mencionó en su página, mencionó que él dijo, ¿no? ¿Han visto cómo el video de los diezmos ha alcanzado los 150,000 vistas? ¿Han visto? Y yo en forma privada, para no discutir en público, yo entré primero a su página para ver y encontré que todos los demás videos, todos los demás temas, sea santidad, leer la Biblia, orar, ir a la iglesia, todos los demás tenían 200 vistas, 150, 250, etc. Pero cuando llegabas al diezmo, 150,000. Claro. Entonces yo le contesté, le dije, ¿no te das cuenta? ¿No es algo sospechoso? ¿No te das cuenta que la gente está viendo ese video porque tú les estás diciendo lo que ellos quieren escuchar? Les estás rascando el oído. Son gente mezquina, porque esa gente quiere decirme que ama al Señor, pero no son capaces de dar su diezmo para el Señor. Y como no son capaces, entonces quieren retener eso, necesitan que un pastor venga y que les diga, es verdad, correcto. Y entonces tiene 150,000 personas que no les interesa ni la santidad, ni leer la Biblia, ni el estudio de Gálatas. A ellos no les interesa eso,
porque si no tendrías 150.000 vistas en el estudio de Gálatas, 150.000 vistas en el estudio de Santidad, pero no, ahí solo tienes 250. Tienes 150.000 vistas en el diezmo, porque eso es lo que esa gente quiere escuchar. Es la mezquindad de la gente. Entonces, cuando hoy en día hay esta nueva corriente, no es que sean recontra bíblicos, no. Y ellos atacan a los pastores que defendemos el diezmo como si fuéramos ladrones. Nos llaman ladrones, ¿no? Interesados en el dinero. Entonces, porque piensan que todos somos como los de la teología de la prosperidad. Y no es así. Y entonces, ese es lo que está ocurriendo hoy en día. Ahora, bíblicamente, yo creo, sinceramente, que el principio del diezmo del Antiguo Testamento sigue teniendo vigencia hoy en día. Sigue teniendo vigencia. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de romper la codicia humana. Inclusive hay libros que no son ni cristianos. Por ejemplo, Padre Rico, Padre Pobre, ese libro, establecen que un principio elemental de todos los seres humanos es que deberíamos vivir con el 70% de nuestros ingresos. 70%. 10% para ahorrar, para solo caso de emergencia. 10% para invertir, cuando quieres hacer un negocio, que si lo pierdes no importa, lo perdiste, pero no afectas la economía de la casa. Y 10% para dar. Y cuando en el auditorio le preguntaron al expositor, ¿por qué tengo que dar el 10% de mi dinero? Y él agarró y dijo, porque el dinero tiende a apresar tu alma. Y cuando comienzas a tener, la codicia comienza a envolver tu alma y te quita el sueño, porque comienzas a tener miedo de perder. Si no eres capaz de dar el 10% de todo lo que ganas, eres esclavo de tu propio dinero. Entonces, para sentirte libre, tienes que aprender a dar. Un principio dicho por un hombre que no es creyente, ¿no? Entonces, este principio es la mejor manera de enseñarle al mundo a no ser egoísta. Ahora, si tú eres parte de la iglesia, probablemente vas a querer darlo a la iglesia. Pero si no eres parte de la iglesia, también deberías darlo. ¿Por qué? Dáselo, no lo des a la iglesia, ¿no? Si no te interesa la iglesia, si no eres una persona que tenga alguna relación con Dios, está bien. Pero si tú tienes el dinero, lo que fuese, deberías dar el 10% para gente en necesidad, para huérfanos, para colegios, para gente que esté pasando hambre. Save the Children o... Claro, ¿Alguna vez? Tantas obras humanitarias que hay, ¿no? Alguna vez conversé con un primo mío y él me dijo, oye, ¿a ti te quitan el diezmo? No, le dije, a mí no me quitan nada. Yo doy lo que quiero dar a la obra de Dios. Y tú deberías darlo también. Y él me dijo, ay, no, yo a la iglesia no doy nada. No, está bien, a la iglesia no doy nada. Pero si tú fueras un hombre consciente de la necesidad del mundo, deberías separar el 10% de tus ingresos y dejar de ser egoísta y comerte todo lo que ganas para empezar a ayudar a gente que esté en necesidad, gente que necesite ayuda. No tienes por qué darlo a la iglesia, pero deberías aprender a soltar el 10% de lo que tienes para sostener proyectos de necesidad, ¿no? Tienes tantas organizaciones, ¿no? Médicos Sin Fronteras, Save the Children, Ayudemos en África, en nuestros países mismos, en Perú, todos acá somos peruanos. Hay tanta necesidad en la sierra, en la selva. Entonces, si la gente diera el 10% de lo que gana, el mundo sería diferente. Pero la gente es egoísta. Porque si yo le digo a la gente, ¿no sería bueno que Bill Gates diera el 10% de lo que tiene? Él da mucho más. Y todo el mundo, claro. ¿Y por qué es justo que él dé y tú no? ¿Qué millonario es el que vive con el 10% y dona 90%? Roy Leterno. Leterno. Es el que sostuvo la Iglesia Alianza. Sí. Roy Leterno. Exacto. Ahora, interesante, usted sabe que Bill Gates, Warren Buffett y todos ellos han hecho una fundación para entregar casi el 90% de su dinero a proyectos de investigación de ayuda. Y Bill Gates ha establecido que sus hijos van a recibir 10 millones cuando lleguen a los 18 años. 10 millones es lo único que van a recibir.
de todos los millones. Y él dice que si con esos 10 millones no salen adelante, no merecen más. Y tienen como 70.000 millones, imagínate lo que van a hacer. Por eso, creo, sinceramente, que el principio del diezmo en el Antiguo Testamento tiene tanta vigencia para hoy en día. Hay un texto bíblico que quiero que leamos en Levítico, capítulo 27, versículos 30 al 33. Levítico 27, versículos 30 al 33. 30 al 33. 30 al 33. ¿A quién le toca? ¿A mí? Ya. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. A mí a mí lo que me llama la atención es cuando dice que el diezmo es cosa consagrada a Jehová. Si el diezmo es cosa consagrada a Jehová, ¿por qué va a dejar de tener vigencia? ¿Por qué la enseñanza del Antiguo Testamento, que era algo sagrado para Dios, en el Nuevo Testamento deja de ser sagrado? Pues ya no es sagrado, ya es libre, es voluntario, es etc. Y alguien me preguntó esto el día martes, y me preguntaron la diferencia entre la ley y la gracia. Y me dijeron que ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia? ¿Significa que somos más libres para vivir la vida cristiana libremente, sin ningún tipo de leyes ni reglas? ¿Eso es lo que significa gracia? Voy a hacerles una pregunta. En el Antiguo Testamento decía, no matarás. ¿Qué es lo que condenaba el Antiguo Testamento? El acto. En el Nuevo Testamento Jesucristo dijo, La intención. si miras a tu hermano, Con codicia. si miras a tu hermano y le llamas necio, ya lo mataste en tu corazón. Así es. Entonces, la ley condenaba el acto. La gracia condena la intención. Claro. ¿Qué es peor? ¿Qué es más fácil, vivir bajo la ley o vivir bajo la gracia? Claro, bajo la ley. Es más fácil vivir bajo la ley. Yo no he hecho nada, pues. Era como mi hermana cuando éramos chicos, ¿no? Mi hermana cuando éramos chicos me molestaba así. Ella se acercaba, ven, para que salga en la cámara. Ven. Ella, mi hermana, solo para molestarme, ¿no? Te vas a volver famosa. Ella, para molestarme, mi hermana hacía esto. Entonces yo, saca la mano. Y ella me decía, no te estoy haciendo nada. ¿Cómo que no me estás haciendo nada? Estás metiendo tu dedo en mi ojo. No, yo no te estoy tocando. Eso es la ley. La ley era que, no te estoy tocando. Claro que me estás molestando. Sí, pero no te estoy tocando. Y me ponía el dedo acá. Entonces, la ley condena el hecho, pero la gracia condena la intención. Y entonces la ley establecía que aquellos que se dedicaban al ministerio, que iban a dedicar sus vidas al sacerdocio, al ministerio levita, ellos no iban a tener tierras porque ellos iban a trabajar para el Señor. Y para ellos había que sostener el ministerio. Muy bien, ¿qué ha cambiado hoy en día? ¿Qué ha cambiado hoy en día? ¿No? ¿Qué es lo que establece? ¿Por qué, si el diezmo para ellos es cosa sagrada, el diezmo de la tierra, de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová? Y acá hay otra cosa importante. Cuando la Biblia dice, algunos de ellos aducen que acá no se está hablando de dinero, sino se está hablando de especies, de vacas, y es verdad. Pero igual cuesta. Es verdad. Entonces yo no tengo ningún problema.
del Señor es el diezmo de todo lo que Él me da. Y Dios si te yo dará. tengo una granja, yo debo darle al Señor de mi granja. Si yo tengo árboles, debería darle al Señor de mis árboles. Y si no tengo ni granja ni árboles, sino que yo recibo un salario, entonces debo darle al Señor de mis salarios. Es así de simple. Esta gente cree que diciendo, no, que eran en esa época. En esa época, pues, la gente se pagaba con sal. De ahí viene el nombre salario. La gente pagaban con sal, te pagaban kilos de sal. Y con esa sal tú hacías trueques. Entonces de ahí viene la palabra salario. Entonces, lo que tú haces es de lo que Dios te haya dado. No estamos hablando solamente de dinero, de lo que Dios te haya dado. Lo que le corresponde a Él es el 10%. Y lo dice la Biblia, que es consagrado para Dios. Es consagrado para Dios. Por eso, cuando vienen donde Jesucristo y le dicen, hay que pagar impuestos a César, Él agarra y dice, denle a César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Así es. Muy bien, ¿qué es de Dios? El bien. Muchas veces que yo he predicado en una iglesia, inclusive me pasó en Lima, en el culto le pregunté a la gente, dice Cristo, denle al César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Entonces les pregunté a la gente, bueno, ¿qué es de Dios? Entonces alguien por ahí me dijo, todo. Todo lo que tengo es de Dios. Perfecto, tráelo, dáselo. No, ¿cómo voy a darle todo? Correcto. Por eso la Biblia menciona que el 10% es del Señor. Y sobre el 10% es la ofrenda. Y cuando la Biblia dice que es consagrado, significa que es de Dios. Es de Dios, no es mío. Es de Dios. Y aunque les duela a todos estos que están negando el diezmo, Malaquías Acá dice, ¿quién ha robado? ¿no? Ustedes me han robado. Dice. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos Ofrendas. y ofrendas. ¿Por qué? Porque el diezmo Es de Dios. es de Dios, no es mío. Es como que yo agarro y te digo, Chantal, mira, qué bueno, llegó el momento y te vas a visitar Lima, aprovecha, ¿no? Vas a ir un mesecito, vas a ir a Lima en febrero con el calorcito para la playa. ¿Ah? Chantal, mira, Luz y yo hemos juntado una platita para ayudarte con tu bolsa de viaje. Muchas gracias. Te vas a ir con tu bolsa de viaje. Pero te voy a dar estos 500 francos para otra cosa. Cuando estés en Lima, yo te voy a decir a quién le vas a dar esos 500 francos, o si lo das por partes, o si lo guardas, pero lo guardas, porque eso de ahí es para otro proyecto. Y tú te vas a Lima, y te vas con la plata que te hemos dado, y te vas con una plata que no es tuya, que yo te he dado con otro propósito. Probablemente no sabes todavía, no te he especificado a quién se lo vas a dar, pero ese dinero no es tuyo. Si tú te gastas esa plata, ¿qué estás haciendo? Es clarísimo, es clarísimo. Y entonces cuando yo no le estoy dando al Señor, le estoy robando al Señor. Y hay que entender esto, porque si notan ustedes, hay varios temas que hemos tocado. Sí. El Evangelio tiene un costo. Es por gracia, pero tiene un costo. Si yo no lo estoy cubriendo, otro lo está cubriendo. La mejor manera de cubrir eso, hemos visto por el ejemplo de la mamá de Mónica, Proporción. es una proporción. Si falta, la ofrenda. Esos son los diezmos, son las ofrendas. Cuando Jesús habló con los fariseos, les dijo, ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino, pero dejan de lado el amor y la misericordia de Dios. Esto era necesario hacer, es decir, concéntrate en el amor y en la misericordia de Dios. Y añade, sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de diezmar la mente, el eneldo y el comino.
O sea, Jesús le estaba diciendo que tenías que concentrarte en el amor y la misericordia, pero no debías dejar de diezmar, le está diciendo a los fariseos. Ahora, vamos terminando. Quiero que leamos Todavía falta mucho. vamos a simplificar un poquito. Podemos hacer dos partes. Qué interesante. Bueno, entonces continuamos La próxima semana. la próxima semana. Para no correr. No, porque- Próxima semana Claro, continuamos. no resuma, pues. porque- Ya se quiere ir. No, pues que yo creo que falta todavía. Bueno, vamos a orar para terminar entonces, ¿no? Señor, gracias por el estudio de hoy y bendícenos, Señor, con tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido y que nuestro corazón aprenda a realmente honrarte también con nuestros recursos. Que no vivamos esa hipocresía del que quiere honrarte solo de palabra. Si no podemos honrarte, aún con nuestros recursos materiales, ¿qué tipo de fe tenemos? Gracias, oh Dios, por este estudio. Acompáñanos la próxima semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, es eso del... Ya termino, ¿no? Estamos terminando. Pongan sus comentarios y seguiremos la próxima semana.